Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo. Asignatura Economía. Tema a abordar Monopolio. Carrera Ingeniería en Logística. Nombre del docente León Pérez Valdés. Nombre de los integrantes Hernández Solís Aneris Maleni. Olvera Álvarez Guadalupe del Rocío. Ruiz Vega Damaris Yareli. Sánchez Cortés Citlali. Sánchez Domínguez Jocelyn y Tenopala Islas María Fernanda. El monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio. Esto quiere decir que una sola empresa domina todo el mercado de la oferta. En el monopolio, los consumidores no pueden optar por un bien o servicio sustitutivo, ya que no existe la competencia. De esta forma, los consumidores que desean adquirir el bien solo pueden acudir al monopolista y deberán aceptar las condiciones que éste les impone. Monopolio comercial. Este consistía en que los habitantes de la América hispana solo podían comerciar con barcos españoles autorizados y tenían prohibido hacerlo con otras naciones. La Casa de Contratación tenía a su cargo el monopolio y organizaba el comercio con América por medio de un sistema de flotas y galeones. Este también se le conoce como la situación en donde solo una organización controla todo el comercio con otro país o área geográfica. Monopolio puro es la industria formada por una sola empresa, que colabora un producto del cual no hay sustitutos cercanos cuando existen apreciables barreras de entrada a dicha industria. Unos claros ejemplos serían Microsoft, que es una compañía tecnológica multinacional, Telmex y también Facebook. Monopolio natural. Es una empresa que experimenta economías de escala crecientes en un amplio margen de producción, lo que le permite suplir el mercado entero a un precio más bajo que el que pudiera ofrecer dos o más empresas. Unos claros ejemplos podrían ser el gas, el agua, la electricidad o la telefonía básica local. Monopolio de demanda. Es un mercado en el que solamente existe un comprador y numerosos vendedores, también llamado monosopnio. Monopolio de oferta. Es el contrario del monopolio de demanda, ya que es un mercado imperfecto donde existe un único vendedor y numerosos compradores. Monopolio discriminador de precios. Este se trata de producto entre vendedor, que ofrece sus productos en distintos mercados y a distintos precios. Distinguiendo diversos tipos de compradores, se pretende con ello reducir la pérdida de eficiencia que provoca. Monopolio bilateral. Cuando existe un solo vendedor y un solo comprador, la cantidad de negociación y el precio dependen de la capacidad de negociación entre el ofertante y el demandante. Monopolio diferenciado. Se produce cuando una empresa ofrece el mismo bien a diversos compradores a precios distintos durante el mismo periodo de tiempo. Monopolio gubernamental. Es aquel que ejerce el gobierno sobre determinados productos como alcohol, tabaco o petróleo. La presión fiscal ocurre en la etapa de comercialización y provoca una situación de monopolio frente a los consumidores y monosopnio frente a los productores. Algunas características del monopolio son: 1. Un único producto vendedor. 2. El producto vendedor pueden influir, y suelen hacerlo, sobre el precio y cantidad de mercado. Número 3. No existen bienes sustitutivos. Número 4. Las barreras de entrada son muy grandes y pueden ser de varios tipos. El monopolista tiene el poder del mercado, en el que suele utilizar para aumentar los precios y reducir la cantidad producida de modo de obtener mayores utilidades. El poder del monopolio tiene un límite y es la demanda. Cualquiera que sea el precio que quiera poner, solo podrá vender lo que las personas están dispuestas a comprar a ese precio. Si el precio que se pone es muy alto, venderá pocas unidades,
mientras que si es bajo, venderá más unidades. La elección óptima del monopolista consiste en maximizar sus beneficios, esto es, la diferencia entre sus ingresos y costos de venta. Y la fórmula a utilizar es max es igual a P por Q menos C por Q, donde P es igual al precio, Q cantidad y C costos unitarios. La condición para elección óptima es la misma que en el caso de competencia perfecta. Esto significa que el ingreso marginal debe igualarse al costo marginal. En caso contrario, el monopolista podría aumentar sus beneficios modificando la cantidad que produce. En la siguiente gráfica podremos visualizar el punto de maximización de beneficios del monopolista. Ineficiencia causada por el monopolio. Existe una pérdida de eficiencia del monopolio que es completamente objetiva. Cuando el monopolista produce una cantidad inferior a la de la competencia perfecta, existen varios niveles de producción en donde hay individuos dispuestos a pagar por una unidad más de lo que le cuesta al monopolio producirla. En el siguiente gráfico podemos ver la pérdida de eficiencia causada por el monopolio, en donde interviene el precio, precio de monopolio, cantidad de monopolio, cantidad, demanda y coste marginal. El área color naranja es la pérdida de bienestar causada por el monopolio, ya que deja de producir unidades cuyo costo es menor a lo que están dispuestos a pagar un conjunto de consumidores. Causas del monopolio. La primera causa del monopolio es el control de un recurso o factor productivo. Hace referencia a los distintos recursos que una empresa o persona utiliza para crear y producir bienes y servicios. La segunda causa es la existencia de economías de escala. En otras palabras, es el poder que tiene una empresa cuando alcanza un nivel óptimo de producción. Es decir, cuanto más produce, menos le cuesta producir cada una de las piezas. En tercer lugar, tenemos la superioridad tecnológica y por último, el cuarto lugar es la regulación. Es patentes o barreras a la entrada de la regulación. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el monopolio. En muchas ocasiones ocurre que al hablar de monopolio nos viene a la mente el tradicional juego en el que se busca que al final un solo jugador o participante se adueñe de todo el tablero o de las propiedades que están en juego. En la práctica es igual. Cuando hablamos de monopolio, es preciso recordar primero que en un extremo del espectro competitivo está el mercado de competencia perfecta. Es decir, en el que existen un número grande de compradores y un número grande de vendedores. Y al otro extremo está el monopolio. Es decir, un solo vendedor con el control total sobre un bien o un servicio en un mercado determinado. Fijémonos bien, en el mercado de competencia perfecta hay un número indeterminado de vendedores. En el monopolio, exclusivamente uno. Miremos de dónde proviene el nombre monopolio. Monopolio proviene del griego monopolium y este a su vez está conformado por monos, que significa solo o único, y polein, que representa vender. Entonces, es la única empresa que produce un bien o un servicio y no existe industria que produzca un bien sustituto cercano. Los monopolios puros o verdaderos son muy raros de encontrar en la actualidad. La mayoría de ellos persiste debido a alguna forma de regulación o protección gubernamental, que otorga permisos, autorizaciones o patentes para mantener la exclusividad en la producción y comercialización de un bien o de un servicio. Pero veamos ejemplos. El primero, una empresa de agua
potable. En este caso, y generalmente, existe un solo vendedor que suministra el servicio de agua a los hogares. En tales casos realmente existe un solo vendedor. Pero además debemos destacar que no existe un sustituto cercano. El segundo ejemplo es una empresa de energía eléctrica. Si los residentes de una ciudad o de una provincia no compran la electricidad a la compañía que la suministra, sencillamente se quedan sin energía. Sin embargo, hay países con avances tecnológicos de punta en donde se pueden conseguir paneles solares de gran capacidad y volver a un hogar autosuficiente, pero son casos aislados. El tercer ejemplo son las empresas farmacéuticas. Bien, en estas empresas supongamos que se descubre un nuevo fármaco para la cura de una enfermedad. Entonces se obtiene una patente. Esta patente le permite explotar el medicamento a través de cierto tipo de años y se le entregan los derechos de autor para que pueda hacer la explotación de ese medicamento que se ha descubierto. Ahora, cabe resaltar que a corto plazo es posible mantener la posición dominante de un solo productor, es decir, de una empresa monopolista. Pero en el largo plazo, ningún monopolio está totalmente segura contra la acción de los competidores. Enfaticemos, el monopolio corresponde a un solo vendedor con control total sobre un bien o servicio en un mercado determinado. Para terminar, llegamos a la conclusión de que el monopolio es una condición de mercado que no nos beneficia a nosotros como consumidores, porque podemos ver cómo en la teoría, como en los gráficos, el monopolista dicta los precios a su conveniencia. Los precios los dicta según sus costos marginales, de la misma manera que empuja al mercado las cantidades que desea vender para maximizar sus ganancias.